Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches, Buenas compañeritos. Un noches, gusto poder licenciado. saludar. Muy buenas noches, licenciado. Dios le bendiga. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Me regalan solo un segundito nomás, que hay un compañero que algo le sucedió. Me regalan solo un segundito nomás. Tenemos un compañerito que está desde Panamá y me olvidé de activar, pero ya está solucionado el problema. Vamos a iniciar el desarrollo de la presente clase correspondientes a la clase de ciencias naturales en esta primera clasecita que ustedes, pese a que ustedes ya debían haber revisado su aula virtual. Espero que ya lo hayan revisado, espero que lo hayan analizado. Espero que no tengan ninguna dificultad y si en caso tienen ustedes alguna dificultad, me lo pueden hacer saber en estos minutos que les voy a dar previo al inicio del proceso educativo. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En la tarea menciona que se debe escribir las vocales en inglés. Ponemos las vocales, o sea, porque en inglés son A, E, I, O, U, pero la forma en que suena es diferente. Ponemos Exacto. el... Eso yo ya les expliqué y usted, a ver, compañero, esa clase de inglés ya se encuentra incluso subida. Si usted ha revisado Sí, ya su aula virtual, exactamente. ya se encuentra ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice la tarea? Dice sumamente clara, que tiene que sacar lo que son solo vocales, ¿no es cierto? Pero obviamente, ¿qué son las vocales? La parte simbólica, la forma de la A. Eso es igualito tanto del español como del inglés. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Simplemente acompañarle al lado cómo se tiene el vocablo, cómo se estructura en la Ahí, traducción al inglés. Es lo que usted tiene que complementar. Es todo ya, lo que tiene que hacer. ya, muchas gracias. Y vuelvo y repito, cuando ustedes tengan alguna inquietud, por haber circunstancias, no hayan alcanzado a revisar su clase, no hayan tenido dificultades para estar presentes en las clases sincrónicas, como es la que ahorita estamos desarrollando, ustedes ya se encuentran inmediatamente, yo cojo, doy clases y me doy en esa misma noche tiempo para subirles de ese mismo instante el material, la clase. Con eso ustedes, si tienen alguna dificultad, tienen alguna inquietud, inmediatamente ustedes pueden revisar, pueden ver de qué se trató, porque en la clase yo voy explicando cómo tienen que hacer la tarea y el desarrollo del contenido, del material de apoyo, lo voy desarrollando clase a clase. Listo, compañeros, entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a lo que corresponde a la materia de ciencias naturales en esta primera etapa. Entonces vamos a ver, vamos a ir analizando, vamos a ir tratando y en primera instancia vamos a hablar sobre el documento correspondiente a la tarea.
Tienen ustedes aquí el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en la unidad 1, propiedades y niveles de organización de los seres vivos, la primera etapa en la cual nosotros vamos a ir desarrollando. El tema número 1, que es la vida, la organización y características. Por favor, me ayudan apagando el micrófono para poder continuar y que el resto de estudiantes puedan escuchar. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 1, que es el compendio, es el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que se encuentra remarcado de amarillo en su material de tarea, solo eso es lo que ustedes tienen que desarrollar como tarea, no existe nada más. Es solo esa parte que ustedes tienen que ingresar y ver el PDF y obviamente dentro del PDF esa parte que está remarcado de amarillo, solo eso es el deber. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer dentro de Ciencias Naturales de deber de tarea para esta presente semana? Dice desarrollar las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es vida? Tienen que investigar, tienen que analizar, dar una conceptualización de qué es vida. La siguiente dice, ¿cómo están organizados los seres vivos? La siguiente dice, enumere los tejidos multicelulares en humanos. La siguiente dice, ¿en qué consiste la adaptación? Y por último dice, realice un mapa conceptual sobre los reinos de la naturaleza, incluya imágenes, cromitos, lo que ustedes quieran proporcionar, ustedes lo pueden hacer en esa parte, en su mapa conceptual. ¿Qué es un mapa conceptual? Es un organizador gráfico en el cual ustedes pueden ir, prácticamente se organiza las ideas de forma jerarquizada. Que es prácticamente cuál es el tema central de este mapa conceptual, los reinos de la naturaleza. Ese es el tema central, eso va a ir primerito. Y de ahí ustedes van a ir desglosando, ustedes tienen toda la información pertinente en su material de apoyo. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Por esta primera clase, ya sabían, ustedes tienen que elaborar una portada o lo que se conoce normalmente como la carátula. Una vez que ustedes desarrollen, obviamente, una hoja diferente, tienen que de primerito desarrollar la carátula y en otra hoja desarrollar su tarea. Prácticamente estas dos imágenes, estas dos fotos que ustedes van a subir, tanto de la portada y de la tarea, van a ustedes a obtener la nota en este primer trabajo, en esta primera unidad. Deben leer adicionalmente las recomendaciones en función de gramática, ortografía, organización de ideas, tiempos de entregas y la rúbrica de calificaciones. Aquí ustedes tienen la rúbrica de calificaciones mediante la cual se va a calificar su tarea de acuerdo al interés, de acuerdo a la estructura que ustedes hayan enviado. Tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 1 con el tema que es vida, organización y características correspondientes a la semana 1 del 4 de marzo del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 4 de marzo, la fecha límite de entregas del 31 de marzo y la fecha de publicación de esta calificación será hasta el 5 de abril del 2024. Esta parte me corresponde a mí como obligación una vez que ustedes hayan cumplido con las fechas de presentación de las tareas. Eso es lo que ustedes obviamente se les proporciona la información correspondiente en función de cómo deben desarrollar su tarea. Aquí tienen toda la información pertinente. Una vez que se les ha explicado cómo es lo que tienen que desarrollar su tarea, inmediatamente vamos a proceder a iniciar con la información correspondiente al material de apoyo. Tenemos aquí el material que ustedes tienen en su aula virtual y arrancamos con la unidad número 1, propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Vamos a ver cómo se organizan los seres vivos dentro de la naturaleza, cuáles son sus propiedades y obviamente cuáles son las estructuras, desde los más microscópicos hasta los grandes, hasta las más grandes estructuras. Aquí vamos a iniciar primero hablando de propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Los seres vivos son los que tienen vida. Obviamente esa es una de las características fundamentales. Esto quiere decir que son toda la variedad de seres que habitan nuestro planeta, desde los más pequeños hasta los más grandes.
todas las plantas, todos los animales e incluso nosotros, los seres vivos, que dicho de otra manera, también estamos constituidos dentro de la clasificación taxonómica de la naturaleza, dentro de los animales. Está incluido el ser humano ahí. ¿Cuáles son una de las características fundamentales de los seres vivos? Dice tener vida, pero también cumplir un ciclo vital. ¿Cuál es el ciclo vital? Nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Eso es el ciclo vital, ¿no es cierto? Entonces, los que cumplen ese ciclo vital son considerados como seres vivos. ¿Qué es vida? Aquí prácticamente tienen toda la información pertinente para que ustedes puedan desarrollar su tarea. Aquí tienen todo lo requerimiento, todo lo necesario. ¿Qué es vida? La vida desde la biología se refiere a la vida como la capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procrear, evolucionar y finalmente morir. Además, para considerar que haya vida, desde la óptica es necesario que haya un intercambio de materia y energía que nosotros iremos viendo a continuación. ¿Qué es el intercambio de materia y energía? Nosotros, en la naturaleza hay dos tipos de seres, los seres autótrofos y los seres heterótrofos. Los seres autótrofos son los que no necesitan de otros seres vivos devorar para que exista esta transferencia de materia y energía y obviamente poder sobrevivir. Dicho de otra manera, los vegetales están considerados como seres autótrofos porque ellos no comen a otros seres vivos para poder sobrevivir. Ellos mismos trabajan, ellos mismos desarrollan, producen sus alimentos a través del proceso de la fotosíntesis. No obstante, los animales están considerados como seres autótrofos incluidos, heterótrofos, incluidos el hombre. ¿Por qué somos heterótrofos? Porque nosotros sí necesitamos de la carne, de los, por ejemplo, poniéndole un poco más común, por decirlo de otra manera. Por ejemplo, necesitamos la carne del pollo, necesitamos la carne de la vaca, necesitamos de la carne del cerdo, necesitamos de determinados frutos, necesitamos de hortalizas, de verduras consumir para que nuestro cuerpo obviamente asimile toda esa materia y esa energía y la transforme y obviamente podamos desarrollar todas nuestras actividades. Nosotros sí necesitamos de ese tipo de actividades. Entonces son las características fundamentales. Vida, desde la biología, ya saben, se define como la capacidad de nacer, respirar, desarrollar, procrear, evolucionar y por último morir. Además, para considerar que haya vida, desde esta óptica es necesario que haya un intercambio de materia y energía. Prácticamente nosotros cumplimos con ese intercambio de materia y energía. En cuanto a la organización, los seres vivos están altamente organizados, es decir, contienen partes especializadas y coordinadas. Todos los seres vivos se conforman de una u otra célula que se consideran las unidades fundamentales de la vida. Incluso los organismos unicelulares son complejos. ¿Por qué se les considera unicelulares? Porque están constituidos por una sola célula y son microscópicos. Nosotros no podemos ver a simple vista. Dentro de cada célula, los átomos forman moléculas, las cuales forman orgánulos y estructuras celulares. En organismos pluricelulares, que obviamente al hablar de pluricelulares estamos hablando de muchas células, células semejantes forman tejidos. Estos a su vez colaboran para crear órganos. Estas estructuras del cuerpo con una función clara, los órganos trabajan conjuntamente para formar sistemas de órganos. Los organismos pluricelulares, como los seres humanos, están formados de muchas células. Las células de los organismos pluricelulares pueden estar especializadas para realizar funciones diferentes y se organizan, obviamente, en tejidos, tales como el tejido conjuntivo, el epitelial, el muscular y el nervioso, que nosotros ya iremos analizando cada uno de ellos más adelante. En este sentido, los tejidos forman órganos, como el corazón, como los pulmones, que llevan a cabo funciones específicas que necesitan el organismo en su conjunto.
Aquí nosotros podemos ver aquí los tejidos multicelulares en humanos. Aquí nosotros podemos ver el tejido conectivo, podemos ver cuál es la forma del tejido epitelial, eso quiere decir de nuestra epidermis, de nuestra piel. Tenemos el tejido muscular, que está conformado en todos nuestros músculos, y el tejido nervioso. Esto nosotros ya lo vamos a ir analizando un poco más detenidamente en las siguientes clases, sobre todo el tejido nervioso. Esto vamos a ir analizando parte por parte. Esto cuando hablamos de los tejidos multicelulares o que están constituidos por muchas células. En cambio, a la parte izquierda tenemos una bacteria y este prácticamente es un ser unicelular porque está formado por una sola célula. Esa misma célula cumple diferentes funciones de protección, de excreción, de alimentación, prácticamente todas las funciones cumple una sola célula. En cambio, en los multicelulares se organizan las células en una determinada función y cada una cumple una función específica, formando tejidos, formando órganos, formando sistemas de órganos y otras características que nosotros iremos viendo y analizando. A continuación, nosotros tenemos un mapa conceptual. Aquí nosotros prácticamente ustedes se pueden basar en este mapa conceptual para desarrollar el que ustedes tienen que hacer a mano y obviamente que tienen que acompañar también con cromos de ser necesario. Tenemos las características y aquí nosotros tenemos la organización y complejidad, tenemos el metabolismo, tenemos la irritabilidad, el crecimiento, la reproducción, la homeostasis y la adaptación. Aquí tenemos todas las características de los seres vivos. La organización y complejidad, vamos a ver en relación a su organización, tenemos los subatómicos, tenemos el molecular, el pluricelular y la comunidad. Dentro de esos también podemos hablar del atómico, podemos hablar del celular, podemos hablar de la población y podemos hablar de los ecosistemas. La primera parte es interna, la segunda parte es externa. En cuanto al metabolismo, mucho hemos hablado del metabolismo. Muchas de las veces cuando nosotros enfermamos, ¿no? y determinadas personas se tienden a sanarse mucho más rápido. ¿Qué es lo que dice? Tu metabolismo está muy bien, tu metabolismo es óptimo, por eso te has curado rápido. Entonces acá nosotros le vamos a ver el metabolismo ya desde un punto de vista más estructural y aquí tenemos el metabolismo. A su vez el metabolismo se subdivide en anabolismo y en catabolismo. El anabolismo sintetiza mientras que el catabolismo degrada. Esas son las funciones en cuanto al anabolismo y al catabolismo. En relación a la irritabilidad, es la respuesta frente a un estímulo. Cuando usted chupa un limón o está viendo que una persona chupa un limón, no necesariamente tiene que estar usted chupando un limón. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las glándulas salivales? ¿Qué es lo que pasa? Solamente cuando usted ve chupar a una persona un limón. Como que le siente, le dicen. Exacto. Ese es el proceso de irritabilidad. Algo que puede afectarle de forma interna en su organismo o también como puede ser de forma externa. Cuando usted, vuelvo y repito, la compañera ya lo fue claro. Ustedes ven chupar a una persona un limón y ustedes la saliva empieza a llenarse en su boca. Se activan sus glándulas salivales. Ahí empiezan a funcionar los diferentes órganos, por ejemplo, el de la visión. Prácticamente nosotros tenemos aquí otro que es bastante importante, que es el tejido nervioso, que también va a empezar a funcionar. Y gracias a ese tejido nervioso es que se activan determinadas glándulas a través de la información que llega a nuestro cerebro, a través de la vista, de las imágenes que perciben nuestro cerebro desde el exterior y empiezan a funcionar nuestras glándulas salivales. Si es que usted tasca un ají, ¿qué es lo que sucede? Es una irritabilidad. Si es que usted sufre de una infección intestinal, eso ya es interno. ¿Qué es lo que pasa? Sube la temperatura, tiene escalofrío, una serie de trastornos que se presentan, ¿no es cierto? Eso también es un proceso de irritabilidad. El crecimiento, la siguiente instancia, es el aumento del tamaño de las células y del número de células. Eso nos permite nacer de un determinado tamaño y obviamente con el transcurso del desarrollo van aumentando las células en cuanto a nuestra estructura ósea, en cuanto a nuestros músculos, en cuanto a nuestra epidermis y vamos madurando. ¿Qué es lo que pasa? Van aumentando las células. Este es el proceso de crecimiento. Prácticamente el aumento del número de células.
El tipo de reproducción que también vamos a analizar durante todo este proceso de actividades en relación a ciencias naturales. Nosotros vamos a analizar tanto de los vegetales como de los animales. Existen dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. La sexual, cuando hay la presencia o la unión entre el sexo masculino, el sexo femenino, el macho y la hembra, y el asexual, cuando hay la ausencia de uno de ellos, y eso nosotros vamos a ir viendo. Y cuando son seres unicelulares microscópicos, también tienen otro tipo de proceso de reproducción. Tenemos a continuación, tenemos la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la capacidad que tienen los seres vivos de mantener el equilibrio de su medio interno, regulando la temperatura corporal, el pH, la cantidad de agua, sales y también la glucosa. Es fundamental. Si nuestro cuerpo no regula la glucosa, prácticamente nuestros órganos internos prácticamente colapsarían. La homeostasis es el proceso mediante el cual, por ejemplo, cuando usted está demasiado acalorada, usted se ha ido a trotar, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted ha trotado demasiado, ¿qué es lo que pasa? Su cuerpo empieza a sudar, ¿no es cierto? Empieza a salir agua, empieza, obviamente, en el sudor, no solo ustedes eliminan el líquido, sino también eliminan determinados minerales que tiene nuestro cuerpo. Por eso es importante volverse a rehidratar. ¿Pero qué está haciendo? El sudor no solamente es la expulsión de líquido, es la respuesta de nuestro organismo para que enfríen todos los órganos de nuestro cuerpo. El sudor permite que nuestro cuerpo se enfríe cuando empieza a elevarse demasiado la temperatura. Ahí se aplica este proceso de la homeostasis. Y finalmente tenemos la adaptación. Nosotros somos seres adaptables. Si nosotros no nos adaptáramos dentro del proceso de evolución de los seres, prácticamente nosotros ya nos hubiésemos extinguido. Dentro de este proceso de adaptación es la manera como los seres vivos se adaptan a diferentes condiciones, como la luz, la temperatura, los tipos de nutrientes, entre otras características. Por ejemplo, si nosotros vemos nuestros antepasados, nosotros mismos cuando éramos niños, nosotros teníamos una forma de reaccionar, una forma de desarrollarnos muy diferente, por ejemplo, con los niños en la actualidad, por la inversión de la tecnología, de las redes sociales. Los muchachos tienen otro tipo de razonamiento, son mucho más despiertos que nosotros cuando teníamos una edad bastante pequeña. Lo mismo sucede cuando nosotros éramos pequeños, nuestros antepasados obviamente nos consideraban más avanzados que ellos. ¿Por qué? Obviamente porque cada uno necesariamente nos vamos adaptando a nuestro medio ambiente. Si nosotros no nos adaptamos en relación a todo lo que nos rodea, a todo nuestro ecosistema, prácticamente nosotros estaríamos condenados a morir. Y nosotros ya hemos de ver en cuanto a la evolución de las especies, que también hemos de tratar durante todo el proceso de actividades. Nosotros hemos de ver el proceso de la evolución expuesta por el biólogo Charles Darwin, quien prácticamente propuso una teoría en cuanto a la evolución y adaptación de todos los seres vivos, cómo se fueron adaptando para poder sobrevivir. Muchos no se adaptaron y obviamente colapsaron, se desaparecieron, murieron. Otros se adaptaron y pudieron seguir sobreviviendo. Obviamente sufrieron determinadas mutaciones que les permitió continuar viviendo. Y eso nosotros es un tema bastante interesante que nosotros hemos de ir viendo más adelante. Este es el mapa mental, es un mapa conceptual que ustedes, es similar a lo que ustedes deben de realizar en su tarea. Y vamos a ver en qué consiste, en primera instancia, vamos a ver aquí en qué consiste el metabolismo. La vida depende de una enorme cantidad de reacciones químicas interconectadas. Estas reacciones permiten a los organismos realizar un trabajo, como moverse o atrapar una presa, así como crecer, reproducirse y mantener la estructura de su cuerpo. Los seres vivos deben usar energía y consumir nutrientes para llevar a cabo las reacciones químicas que sustenten la vida.
La suma total de las reacciones bioquímicas que ocurren en un organismo se llaman metabolismo. El metabolismo puede dividirse en anabolismo y catabolismo. En el anabolismo, los organismos hacen moléculas complejas a partir de otras sencillas, mientras que en el catabolismo hacen lo contrario. Los procesos anabólicos generalmente consumen energía, mientras que los catabólicos hacen que la energía almacenada quede a disposición del organismo. Esta parte es fundamental para que obviamente exista determinadas sustancias de reserva cuando nuestro cuerpo, nosotros no sentimos, pero cuando nuestro cuerpo necesite de una energía adicional, toman todas las reservas que obviamente se desarrollaron dentro del proceso del catabolismo para poder desarrollar cualquier tipo de actividad. La homeostasis, el concepto de homeostasis apareció por primera vez en el año de 1860, cuando el fisiólogo Claude Bernard, durante el año 1813-1878, describió la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas. Esta homeostasis es crítica para asegurar el funcionamiento adecuado del cuerpo, ya que si las condiciones internas están reguladas, probablemente el individuo puede sufrir grandes daños o incluso la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí somos ya personas adultas y obviamente tenemos un criterio formado y obviamente vivimos en un país totalmente bendecido, en un país lleno de riquezas. Gozamos de 3 pisos climáticos y obviamente de 3 regiones, como son costa, sierra y oriente. Obviamente también debemos incluir nuestras grandiosas Islas Galápagos. Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros como serranos vamos a la costa? ¿Cuál es la primera característica? Ustedes han visto a un serrano en la costa. ¿Qué es lo que pasa cuando va por primera vez? Suda bastante, sí, tiene mucho calor. Exacto, tiene mucha calor, suda bastante, se pone coloradito, por eso saben decirles por ahí, ve, ese serrano camarón, saben decir, ¿no es cierto? Porque está coloradito, ¿no es cierto? Ese es el proceso mediante el cual nuestro organismo aplica este proceso de homeostasis y obviamente va adaptando las células, va adaptando el organismo a un ambiente diferente. La presión atmosférica ya es diferente que aquí en la sierra y por ende nuestro cuerpo necesita adaptarse. Si no se adapta, obviamente puede colapsar y puede morir. Lo mismo sucede cuando viene un costeño a la costa, a la sierra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando de pronto viene y dice, vamos a visitar el Chimborazo y se van hasta el primer refugio. Si no tienen el cuidado necesario, hasta que el cuerpo aplique todo este proceso de la homeostasis, ustedes pueden sufrir un paro cardíaco porque la presión atmosférica es diferente a la que está acostumbrado su cuerpo y por ende pueden sufrir consecuencias bastante severas en relación a su salud. Este proceso de la homeostasis es fundamental. Nuestro organismo interno se va adaptando a los niveles, obviamente, de las características, los niveles que le afectan desde el exterior y también desde el interior. Obviamente se va adaptando para poder subsistir. La irritabilidad, los seres vivos responden a los estímulos del medio ambiente. Los seres vivos captan el cambio del medio en el que se encuentran. Estos cambios llamados estímulos provocan respuestas en ellos. Los animales tienen órganos de los sentidos como los ojos, las antenas y la piel, entre otros, con los que reconocen la presencia de un depredador, el sonido del agua, el cambio de temperatura, la humedad y la presión atmosférica. Las plantas detectan estímulos y responden a ellos. Por ejemplo, los tallos crecen hacia la luz y las raíces, por el contrario, se introducen en el suelo para buscar el agua. Entonces ahí tienen 2 características fundamentales en cuanto a la irritabilidad. La reproducción, los seres vivos pueden reproducirse para crear nuevos organismos. La reproducción puede ser asexual, que involucra a un solo organismo parental, o también puede ser sexual, que requiere de 2 organismos parentales. Los organismos unicelulares como las bacterias en procesos de división que se muestran obviamente que vamos a ver en otras imágenes, obviamente tienen un proceso de estrangulación, un proceso de división para poderse procrear, para poderse dividir y reproducirse.
En la reproducción sexual, dos organismos parentales producen espermatozoides y el otro produce óvulos, que tienen la mitad de su información genética, y estas células, al unirse o fusionarse para formar un nuevo ser o individuo con un conjunto genético completo. Este proceso es llamado fecundación. Vamos a ver también un poco más adelante en imágenes cómo se desarrolla todo este proceso. Aquí nosotros podemos ver, en primera instancia, nosotros tenemos aquí la fecundación. Podemos ver esta línea con una cabeza corresponde al espermatozoide, mientras que en la parte que nosotros vemos prácticamente como una luna, ese corresponde a un óvulo. En este momento se encuentra en el proceso de fecundación. Aquí tenemos un ser unicelular. El ser unicelular tiene un proceso de reproducción mediante un proceso de estrangulación. Podemos observar aquí, se va cortando, se va dividiendo, se va partiendo hasta formar un nuevo ser igual a su descendiente, y así obviamente procederá con el resto de procesos. En cuanto a la adaptación, aquí tenemos parte de las estructuras de la teoría de Charles Darwin. La adaptación es un proceso fisiológico de un organismo que va evolucionando durante un periodo de tiempo mediante selecciones naturales. De esta forma, incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. En términos de adaptación, también puede utilizarse como sinónimo de la selección natural, aunque la mayoría de los biólogos no concuerdan con este uso. Aquí nosotros podemos ver, para explicarles brevemente, Charles Darwin, dentro de sus teorías, explicaba como un ejemplo de la jirafa. La jirafa, en una primera instancia, cuando un individuo original, en el primer individuo, prácticamente se supone que no tenía el cuello largo, bien largo, como lo tienen en la actualidad las jirafas. Como no tenían necesidad, tenían todo el alimento a su alcance, obviamente el cuello era normal, pero a medida que fue terminando o exterminándose el follaje, obviamente necesitó adaptar y fue extendiendo más su cuello, y obviamente hasta lograr la posición que tienen, el tamaño del cuello las jirafas en la actualidad. Esto les permitió alcanzar los follajes mucho más altos y obviamente mantener su vida, alimentarse, obtener su alimento, y esto le garantizó obviamente sobrevivir. Eso fue un proceso de evolución. Esto es por un proceso de selección natural que nosotros ya iremos analizando en clases más adelante. En cuanto al nivel 1, organismos unicelulares, ya sabemos, los organismos unicelulares son los que tienen una sola célula. Aquellos seres vivos formados por una única célula es característico de organismos como las bacterias, los protozoos, algunos tipos de algas. En ocasiones los organismos unicelulares se reúnen en colonias, pero aún así cada individuo desempeña todas las funciones de un ser vivo independiente. La célula de ser vivo puede ser eucariota y también puede ser procariota, y nosotros ya vamos a ver más adelante qué significan estos dos términos fundamentales, tanto eucariota como procariota. En el nivel 2 tenemos los organismos pluricelulares sin tejido. Lo presentan algunos invertebrados muy sencillos, como las esponjas, los hongos y las algas pluricelulares. Esas son también características en cuanto a los órganos pluricelulares sin tejidos. El nivel 3 está representado por los organismos pluricelulares con tejidos, pero sin órganos. Este propio de invertebrados sencillos, como las medusas, las plantas y determinados musgos. En el nivel número 4 tenemos los organismos pluricelulares con organismos pero sin aparatos. Esas son algunas de las características. Y estas se observan en algunos invertebrados como ciertos gusanos y en plantas como los helechos, los árboles, entre otros. El nivel número 5 tenemos los organismos pluricelulares con aparatos y sin sistemas. Es el de mayor de los invertebrados y el que obviamente ocupan o abarcan todos los vertebrados. Los niveles de organización abiótica, los que no cumplen un sistema, la estructura de vida, que es nacer, crecer, reproducirse, morir, esos son los seres abióticos, los que no tienen vida. Los átomos y las moléculas se encuentran en este nivel de organización. Se representan en los seres vivos y también en los seres no vivos. El átomo, ¿qué es el átomo? Es la unidad estructural de la materia. Está formado por electrones, protones y también por neutrones.
Esas son las características en cuanto a los temas que nosotros se ha programado, se ha planificado durante esta primera etapa de clases. Entonces aquí tienen toda la explicación pertinente al material de apoyo que ustedes obviamente lo van a aplicar en su tarea que tienen planificada para la presente semana. Si ustedes tienen alguna duda, ustedes pueden volverse a repetir esta clase y si no, también pueden revisar el material de apoyo que se encuentra en su aula virtual. Espero que esta primera etapa de actividades haya sido bastante fructífera. Vuelvo y repito, si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, no tengan vergüenza en comunicarse conmigo. Tienen en su aula virtual toda mi información y especialmente mi número de WhatsApp. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, pueden comunicarse conmigo o también pueden comunicarse con secretaría para que les puedan guiar en esta primera etapa que están ustedes arrancando. Señoras y señores, ha sido un gusto poder trabajar con todos ustedes en esta primera etapa, en esta primera semana, en estas primeras actividades. Les envío desde donde me encuentro un fuerte abrazo. Les deseo éxitos en el desarrollo de estas primeras actividades y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana, un excelente resto de semana y nos estaremos viendo en las próximas clases. Gracias, Igualmente, licenciado. licenciado. Gracias, licenciado. Pase bien. Bendiciones. Dicen.